Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias. La verdad que estoy súper feliz y contento de poder participar en un evento de esta categoría, ¿no? Darle las gracias al Instituto Cervantes, al Festival de Jerez y a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible el Congreso Mundial del Flamenco y poder contar con mi participación. Antes de empezar, me gustaría añadir que, como habéis visto, he quitado la palabra integración, la integración de la discapacidad en el flamenco, porque es un poco absurdo, o sea, la inclusión o la integración no existe, ya que la discapacidad está en el flamenco. El flamenco es un reflejo de la sociedad y todo lo que ocurre en ella está. Entonces, ahora lo vamos a ver y me gustaría, antes de empezar, también lanzar una pregunta al aire y decir que ¿quién estableció los cánones del arte? ¿Quién estableció los cánones del arte? ¿Quién estableció los cánones del arte? Ay, si el flamenco libertad y el que me da la razón, ay, cuando late de verdad mi corazón, ay, como ropita tendía, va orso bailando, Mesías por el aire. Os lo he contado y os lo he cantado porque, quiera o no, no dejo de ser artista, aunque quiera hacer una conferencia, ¿no? Y aunque esté investigando tanto en la práctica como en la teoría. Entonces voy a hablar del pasado, de la historia en los que ha habido muchos casos de personas con discapacidad y no ha sido óbice para su desarrollo artístico, porque la discapacidad es una característica más, no condiciona a la persona. Y lo que sí decir que por qué mi trabajo se llama flamenco inclusivo. El flamenco ya lo era antes, es verdad que había artistas con discapacidad en el pasado, pero lo que yo llevo trabajando más de una década sí es un trabajo o un proyecto en pro de la inclusión, porque la discapacidad, vamos a verlo, que a lo largo de la historia ha ido teniendo diferentes clasificaciones, diferentes perspectivas y formas de entenderla, ¿no? Cada vez mejor, que muchas veces me molesta cuando hay gente que dice, es que se lleva ahora de moda el tema del género, el tema de la inclusión. No es que se lleve de moda, es que llevamos muchos años de capacitismo, que es discriminación a la discapacidad, de machismo y de patriarcado. Entonces, hasta que eso, que es la base, no mejore, no vamos a llegar a la igualdad, ¿no? A la igualdad de todas las personas y a la convivencia y a respetar las diferencias. Flamenco, discapacidad. El mapa conceptual sobre la discapacidad. Una de las primeras clasificaciones que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece, para que os deis cuenta, es muy tarde, es entre el año 1970 y 1980, que se llama CIDDM, que son las iniciales de Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, que el INSERSO publicó la versión española en 1983, en la que diferencia claramente entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. Son términos que hoy en día ya no suena peyorativo, ¿no? Minusválido, menos válido. Los válidos que somos los que no tenemos discapacidad. Entonces, son palabras que están en desuso, pero todavía existen, porque creo que alguna señal de tráfico, por ejemplo, la sigue teniendo, ¿no? Cuando es más fácil decir personas con movilidad reducida, PMR. La siguiente clasificación se llama CIF, que es una clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, aprobada en 2001. Algo no andará bien cuando cada ciertos años se va haciendo clasificaciones nuevas, ¿no? Esta nueva clasificación ha pasado de ser una clasificación de consecuencias de enfermedades a ser una clasificación de componentes de salud, en las que se incorpora algunos nuevos términos como funcionamiento, discapacidad, salud. Y ya la última y la más actual, pero todavía no llega a estar como legalizada del todo. ¿Por qué? Porque no es una institución ni una organización internacional como la OMS la que la acuña, sino son las propias personas con discapacidad, de forma activista, las que se ponen de acuerdo e inventan esta palabra que se llama diversidad funcional. Esto ocurre en el año 2005. El término diversidad funcional, buscando un término menos estigmatizante, es un término acuñado por los miembros del Foro de Vida Independiente, que lo podéis buscar en internet, ¿no? Que es así.
forodevidaindependiente.org, si no me equivoco. Javier Romañá y Manuel Lobato son los defensores y propulsores de este término. Para no extenderme y no hablar solo de discapacidad, sino de la relación y del binomio flamenco-discapacidad, me voy a dar prisa y vamos a pasar. Esto es una fotografía de uno de los talleres que realicé aquí en el Festival de Jerez. Y vamos a hablar de los modelos de discapacidad. Lo mismo, hay muchísimos modelos, pero vamos a hablar de los últimos, de los que están más actuales, porque hay un modelo horrible, que es el modelo de prescindencia, que es el modelo de exclusión total, ¿no?, del pasado. Que cuando tú tenías un hijo con discapacidad, por ejemplo, pues decías un castigo, es una maldición, ¿no?, relacionado también con la religión, etcétera. ¿Qué se hace cuando existe este modelo en las personas? Pues separar o excluir a las personas con discapacidad, perseguirlas e incluso matarlas. Suena muy fuerte, pero estamos hablando del pasado, pero es un pasado que se parece a otro colectivo relacionado con el flamenco, como la persecución de los gitanos, ¿no? Por eso hay unos antecedentes comunes de marginación. Cuando sentimos este modelo, podemos decir de una chica, por ejemplo, de Tamara, pobre Tamara, sufre o padece discapacidad, ¿no? La palabra sufrir y padecer, ya de ahí estigmatizante. Vamos a hablar de los modelos actuales que se siguen conservando, que uno es el médico asistencial, que se considera discapacidad como una enfermedad que hay que curar, que hay que conseguir que se parezca a la persona sin discapacidad, o sea, no le está respetando esa diferencia. Si hablamos de arte y discapacidad en este modelo, nunca se habla de un arte profesional ni mucho menos, pero es que no se habla de arte de decir, bueno, vamos a extraer las capacidades artísticas de las personas. No, hablamos directamente de terapia. Cuando si es terapia para todo el mundo, porque cuando estamos bien o estamos mal, escuchamos música y a todos nos sirve para animarnos y para desahogarnos. O sea, que el flamenco, el arte, ya es terapéutico en sí. Terapia, trabajar para que parezcan personas sin discapacidad. Este es el modelo asistencial. Tomás es discapacitado intelectual, toma medicación para sus síntomas. Sin embargo, el modelo social, y es al que tenemos que perseguir, es el modelo que lucha por los derechos humanos. Son personas ante todo, tienen sus derechos, el entorno es el que discapacita. O sea, la persona, por supuesto, tendrá su deficiencia o tendrá sus problemas como tenemos cualquier otro, que incluso la discapacidad no es ajena a nadie, porque tarde o temprano por la edad vamos a tener movilidad reducida, vamos a tener algún impedimento o problema, con lo cual si hay una rampa no es solamente para la persona que va en silla de ruedas, sino para una señora de 80 años que quizá no pueda subir un escalón enorme. Entonces, ¿cómo podemos hacer una sociedad con un diseño más universal que nos sirva para todos? Pues quitar las barreras, fijarse en sus capacidades, entornos inclusivos. Lo que pasa es, claro, para eso es un gran trabajo que tenemos que hacer desde el principio. Yo no digo que cuando hay a lo mejor un local ya antiguo, que lo restauremos completamente con baños adaptados. Yo ahí no me voy a meter. Pero sí pasa, por ejemplo, en Sevilla, que han abierto un centro comercial, que se han gastado un dineral con unos cines, y que ese cine no tenga, que tenga una gran barrera en este sentido, que la persona con silla de ruedas, que va en silla de ruedas, tenga que ver la película o lo que sea a 1 metro, y no tenga la posibilidad de que tenga una rampa para verla un poco más atrás. En fin, cuando hablamos de diversidad funcional también, por si a alguien no le ha quedado muy claro, es verdad que es un término un poco complicado, porque cuando es una persona invidente, ¿cómo la llamamos? Diversidad funcional visual, son muchas palabras. Yo he tenido problemas muchas veces, por ejemplo, con críticos o en prensa, cuando me dicen, mira, que tenemos que ir al grano. Una ciega, cuidado con la terminología. Una mujer ciega, ¿no? Como mínimo, o le vas a decir una ciega, ¿no? Es un tema que se habla mucho también cuando, porque una gitana, cuidado, ¿no? Somos personas antes que el adjetivo. Luego, la diversidad funcional, ¿por qué se llama así? Porque es la misma función de forma diferente. Tú caminas con los pies y otra persona se desplaza en silla. Tú hablas con tu voz y otra persona habla con sus manos. Entonces, estamos haciendo la misma función pero de forma diversa, ¿no? Que también lo llamamos capacidades diferentes. Entonces, este último modelo, por ejemplo, a la hora de decir alguna frase, pues dice, Carmen tiene derecho a participar en las actividades que elija. Luego, esto también de elegir es muy importante, sobre todo porque el colectivo de la discapacidad es muy amplio. Yo he tenido la suerte de contar con personas con discapacidad intelectual, sensorial y física o incluso enfermedad mental. No tiene nada que ver un grupo a otro. Por ejemplo, los chicos con discapacidad intelectual
se le trata a veces de una forma más infantil, no se le da ni voz ni voto, responde a lo mejor los padres, con una sobreprotección. Entonces, es muy importante que una persona, tenga la discapacidad que tenga, sean ellos los que decidan por sí mismos lo que quieren, lo que no quieren. Y pasando del modelo de discapacidad, eso, decirlo del enfoque, que hay como 3 enfoques también. Está el enfoque discriminatorio, está el enfoque paternalista, que es una discriminación positiva y de sobreprotección. No son menos, pero tampoco son más. Es muy gracioso como, por ejemplo, hace unos años el director de las personas con discapacidad de la Junta de Andalucía, Gonzalo Rivas, decía: yo tengo derecho a la mediocridad. ¿Qué pasa? Que porque yo vaya en silla soy un superdotado en... Digo, hombre, tú eres superdotado porque tienes una forma de hablar increíble. Por cierto, es de Jerez, Gonzalo Rivas. Y entonces, pero que lo que te quiero decir es que porque tengas discapacidad no tienes que tener unos grandes dotes artísticos, ¿no? Ni mucho menos. Y el otro enfoque, que es el ideal, es el equitativo, ¿no? El igualitario, respetando las diferencias, inclusivo y normalizado. Las personas con discapacidad pueden hacer todo lo que quieran si eliminamos las barreras del entorno. La discapacidad no es un impedimento, es una diferencia. Ahí en ese pequeño cuadro veis la diferencia entre exclusión, segregación, integración e inclusión. A mí me sirve de modelo la educación inclusiva. Antes de las artes o de la cultura inclusiva, lo que lleva mucho ya por adelantado es la educación, ¿no? El tema de las aulas de apoyo, si el chico con discapacidad tiene que estar con todo el resto del grupo. Ahí hay un grave todavía problema que está sin solucionar. Pero lo que está claro es que la palabra inclusión, como veis, está en un mismo círculo todas las personas. Porque la inclusión lo que significa es participación activa y plena de todas las personas. Si yo invito a un chico con discapacidad a mi cumpleaños, digo, yo soy inclusivo porque lo he invitado, ¿no? Lo has invitado, pero lo has dejado sentado en el sofá mientras que todo el mundo está bailando en una pista de baile. Entonces la forma de incluir es que participe de forma activa, no solamente porque entre. Y luego está muy feo de decir, yo incluyo, pero ¿tú quién eres? ¿Quiénes somos nosotros en incluir a nadie? ¿No? Entonces, pues, es por daros un poquito algunas nociones de lo que me ha llevado después a esto. En el 2010 no, creo que me adelanté. Yo terminé con Sara Varas en abril del 2010. En septiembre estreno mi primer espectáculo como compañía propia que se llama Cierra los ojos y mírame. Y si no me equivoco, el flamenco se considera, he declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en noviembre, ¿no? Exactamente. Entonces, fue el mismo año y yo creo que las casualidades no existen y fue un año tanto para el flamenco como para mí muy importante, un punto de inflexión que dejé la gran ciudad como Madrid, dejé una gran compañía como Sara Varas, que llevaba más de 5 años, dejé al que era mi pareja y empecé de nuevo y no os voy a contar más porque si no nos llevaríamos aquí hasta por la noche, pero me alegro muchísimo de haber encaminado mi carrera al flamenco inclusivo, ¿no? Un flamenco inclusivo que a veces se me puede incluso etiquetar a mí, ¿no? De que me han llegado a decir, oye, tú has dejado de bailar, ¿no? Para dedicarte a esto. No, señores, yo por supuesto me dedico también a la docencia, pero eso incluso fue más tarde. Yo primero monto la compañía para crear espectáculos cuyo elenco hay personas con y sin discapacidad. Yo no tenía tampoco no era tampoco mi objetivo principal, porque si no, yo desde que soy joven hubiera querido triunfar queriendo ser un bailarín o un bailador protagonista. Yo no buscaba el protagonismo, pero sí buscaba que desde pequeño yo he tenido la intención de contar. Me encanta el arte en general, no solamente el flamenco. Me gusta escribir, yo escribo las propias letras. En fin, cosas que me han pasado a mí, a lo mejor sin tener discapacidad, pero he sentido discriminación. Discriminación por etnia, discriminación por condición, por orientación sexual. Ahora me he pelado y la gente me dice que guapo está, pero depende. Hay alguna gente que incluso en una compañía que yo estaba dice, qué guapo estás con un pañuelo. ¿Por qué? Porque me quedaban ya 3 pelos y medio. Entonces, si yo os enseño ahora la raja que tengo detrás de 30 centímetros, no importa, porque esa cicatriz forma parte de la fatiga y de las duquelas de que tanto los flamencos como las personas con discapacidad comparten. Muchas veces sentir dolor
y transformarlo en alegría y canalizarlo a través del arte flamenco es lo que hace grande este arte, ¿no? O si no sería algo como muy suave, y no es suave. Nos ponemos feos y feas para cantar y para bailar. Entonces, no me enrollo que no paro. Vamos a empezar. La tesis, por desgracia, no la llegué a defender, pero tengo mucho escrito. Y entonces presentar una historiografía de artistas de forma diacrónica, diferenciado por categoría. Yo lo había diferenciado por las vertientes del flamenco, ¿no? Por guitarristas, cantadores y bailadores o bailadoras. Pero sin embargo aquí voy a señalar solamente algunos estudios de casos particulares y lo he dividido mejor por la discapacidad en vez de la especialidad flamenca, ¿no? Porque creo que es más fácil de exponer. Vamos a comenzar con la diversidad visual. Como veis, ahí está Rafael el Tuerto, Antonio Mejía, que es contemporáneo de ahora, y el Tuerto de Granada. Sin embargo, me han salido nombres como el Ciego de la Playa, de Almería, que tiene una peña flamenca en Huércal de Almería, la Ciega de Jerez, la Niña de la Puebla, por supuesto, María la Sabina, el Ciego Almodóvar, guitarristas como Manuel Rodríguez el Ciego, Vicente el Granaíno, Antonio Perea, Juan el Plazoleta. ¿Por qué he empezado con la diversidad visual? Porque mi primer espectáculo en el 2010 se llamaba Cierra los ojos y mírame. Sin querer era un poco autobiográfico. Yo conté con un cantador con retinosis pigmentaria de Córdoba, que es Antonio Mejía, que da la casualidad que en el 2010 conté con él y en el 2011 ganó el Premio Nacional de Cante, que le entregó el Premio Fosforito, para que veáis que no está reñido el arte con la discapacidad, ni mucho menos, ¿no? Inocentemente yo monté un espectáculo que de 7, 4 tenían discapacidad y me dijeron, son mayoría. A mí qué me importa, te quiero decir, yo no estoy pendiente de la estadística. Ya después me he dado cuenta que es un mercado, es una industria y no solamente el flamenco, sino el tema de la discapacidad, pues también tienes ahí sus sinsabores, ¿no? Lo que sí os quiero decir que yo conté con un chico o una chica con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, ya que yo el trabajo lo hice en colaboración con Danzas Móviles y entonces los chicos con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, era lo que yo tenía más cerca. Pero a mí me gusta la diversidad. Yo ya que voy a hacer un espectáculo, no quiero solamente unos chicos porque los conozco. Y si yo voy a hacer un espectáculo que trata del Ciego de la Playa, que era un cantador invidente, yo quiero buscar a un cantador con esas características. Fui hasta con mis padres, vamos a tomar un cafelito. Y nos fuimos a Montilla, que es donde él vive, en Córdoba. Entonces lo contratamos a él y curiosamente él estaba buscando también percusionista y era un cubano, después un gitano y al final terminó un ciego. El tercero fue el definitivo y fue un chico completamente invidente, Carlos, percusionista ciego, que después en la mesa, en el debate, creo que es donde deberíamos de hablar más de la experiencia, de las anécdotas tan interesantes, porque podéis decir, bueno, un chico ciego, pero si para tocar el cajón no hace falta ver, pero es que está tocando el cajón para nosotros que estamos bailando y a veces improvisamos, a veces en vez de 5 compases de subida hacemos 6. Entonces es muy interesante todas esas vivencias que os puedo contar, ¿no? De Cierra los ojos y mírame, he extraído estas frases que sirvieron para el flash mob de la Bienal de Flamenco de Sevilla del 2018, que me lo encargaron a mí la coreografía, y dice, no existe barreras para el flamenco no tiene edad, el flamenco no tiene género, el flamenco no entiende de raza, el flamenco no entiende de frontera, el flamenco no tiene límite, el flamenco es un arte universal. Estamos hablando no solamente de discapacidad, cuando hablamos de inclusión es de muchos factores, como la edad, la etnia, la procedencia geográfica. ¿Y qué pasa? Que este tipo pueden convertirse en barreras dependiendo del contexto. ¿Es que yo soy muy bajito para bailar? No, si tú bailas donde la directora de la compañía es bajita, a lo mejor los quiere a todos bajitos. Donde la directora es alta, a lo mejor los quiere altos. Donde la mayoría son gitanos, el que sobra es el payo. Puede ser, no lo estoy diciendo de forma afirmativa, pero que esos tabús y esas barreras que tenemos muchas veces en el flamenco son fluctuantes. Cambia por etapa, por época, por grupo, por el momento, ¿vale?
Os voy a poner una promo de espectáculo para que no os canséis de mí y veáis un poquito también de la compañía. Del espectáculo Cierra los ojos y mírame, daros cuenta que yo paso de bailar en tablao y en compañías de flamenco a dirigir una compañía que no lo he hecho en mi vida. Entonces, es una responsabilidad grande, no por el tema de la discapacidad, sino por aventurarme a hacer una creación, ¿no? Yo solo. Gracias a una subvención, por supuesto, del Instituto Andaluz del Flamenco en aquel momento, que me ayudó a la producción. Pero ya está, después estaba yo ahí solito, con ayuda de profesionales, pero la verdad que confiaron en mí, me rodeé de buena gente, de buenos profesionales y salió una cosa bastante interesante, programada en la OFF Bienal, en el Teatro Alameda. Y no os voy a mentir porque fueron 2 años duros para mí, porque yo lo dejé todo para este proyecto y del 2010 al 2012, ¿qué fueron? 5 funciones para justificar una ayuda. Aún así, seguí. Y no hasta el 2012 en la Bienal de Flamenco con esa gran señora que estaba de directora y me programó y mucha más suerte tuve en el 2013 cuando con Isamay me llamaron del Teatro Villa Marta porque estaba programado en el Festival de Jerez. Esa noticia me la dieron en Japón con todos mis compañeros sin discapacidad, claro, porque por desgracia todavía no está todavía tan extensivo, ¿no? El tema de la discapacidad, y mucho menos ir a Japón. En fin, nos hartamos de llorar, sobre todo porque iba a tener proyección. Yo me conformaba, como mínimo, a tener una segunda función en otro festival importante como fue el de Jerez. Lo que no sabía que después venía Nime,
Mont-de-Marsan, Luxemburgo, y entonces pues el hito fue 2012 con En mis cabales, que ahora llegaremos. Voy a hablar de Cierra los ojos y mírame, porque empecé sin querer a investigar. Cuando estaba ya creando el espectáculo, pues sin querer encontré esta milonga maravillosa de La Niña de la Puebla, que se la escribió su padre, que habla de la percepción de la vista, de la percepción sin la vista, ¿no? Que reconoce las flores, por ejemplo, gracias al olor. Eso me diga su eso me diga su la luna azul resplandore eso me diga su la luna azul resplandore por el aroma conozco por el aroma conozco la existencia de las flores y desde el fondo del alma y desde el fondo del alma veo del mundo No la pongo completa, pero para que veáis que la identidad de resistencia de las personas con discapacidad a lo largo de la historia del flamenco, como La Niña de la Puebla, cuentan en primera persona su discapacidad y la flamencan, ¿no? O sea que la discapacidad es flamenca también. Hay unos fandangos, que no me voy a poner ahora aquí a cantar, pero dice: mírame, cierra los ojos y mírame, en la oscuridad también se ve. En fin, todo está relacionado y fabricado y creado con una intención clara, que es transmitir el flamenco inclusivo al público, ¿no? Como no tenemos mucho tiempo y eso, no os quiero cansar, tampoco os voy a poner, pero que sepáis eso, que en el 2018 me encargaron el Flash-Mob. Algo muy complicado también, porque claro, yo propuse que fuera un tutorial según la diversidad, porque no es lo mismo enseñarle una coreografía a una persona invidente, a una persona sorda, a una persona que va en silla o va en muleta, porque dentro de la discapacidad física hay muchas formas, ¿no? Hay muchos cuerpos diferentes. Y fue complicado porque, claro, en 4 minutos tenía que hacer el baile sin explicación ninguna. No había como diferentes tutoriales. Entonces es complicado, sobre todo porque ahora vais a ver con Lola que cada movimiento se lo tengo que verbalizar y contar. Ahora subo el brazo, ahora lo bajo. Entonces, si estoy bailando, estoy explicando un flash mob, ¿cómo me voy a poner? ¿Sabes? Eso sería muy bien para ella, y para una persona sorda es contraindicativo, porque es al contrario. Una persona sorda no lo escucha, sí lo tiene que ver. Entonces, que hacer un diseño universal para todo es difícil, pero que es posible, ¿no? Con paciencia, tiempo. La ciega de Jerez. Os voy a contar solamente alguna anécdota de ella, de la relevancia y la importancia que tuvo, ¿no? Fue una revelación femenina del canto andaluz, de la que se ha ocupado con grandes elogios todas las prensas. Podemos comprobar la relevancia de su participación al ver el tamaño destacado de su nombre en los anuncios y carteles de las actuaciones respecto a otros artistas. La Trini, además de discapacidad, que fue posterior a esa foto, de forma sutil, si no buscarlo en cualquier Wikipedia, en cualquier dirección de internet, aparece una violencia de género oculta que pone: tuvo una vida repleta de sinsabores, perdió un ojo en plena juventud al pincharle involuntariamente su amante con una navaja cuando le ofrecía una aceituna, y la Trini, al querer tomarla con los labios, se precipitó en cierto modo sobre la punta de la hoja. María la Sabina, la habréis visto seguramente en Rito y Geografía del Cante, entre 1971 y 1973, que es cuando se grabaron, y curiosamente sale en esa película, ¿no? en ese documental, después de haber estado 20 años sin cantar, en un programa representando Cádiz y los puertos. La discapacidad y el arte. Mira, hay una guitarrista que se llama De la Cuba, que fue una mujer pobre con grandes dotes musicales que la hicieron aprender de forma autodidacta. En Confidencias de Artista de Carmen Burgo, 1916, declara: mis maestros
los maestros que ella tuvo como guitarrista fueron esos pobres ciegos que tocan por las calles. No he estudiado música jamás, ni quiero saberla. Yo creo que el saber música es incompatible con el flamenco. Cuando se sabe música, no se siente lo flamenco bien. Esto lo he recogido de Flamencas por Derecho, de una investigadora de flamenco como es Ángeles Cruzado, que ya la conoceréis, para que veáis que la música y la discapacidad visual tienen mucho de relación, como tanto cantantes, ¿no? No solamente en flamenco, sino de otros tipos de estilos de música, como Andrea Bocelli, José Feliciano, Serafín Zubiri, Stevie Wonder, en fin. Y ahora pasamos a la diversidad auditiva, como La Sordita de Jerez, La Niña del Silencio, que antes se llamaba La Niña de los Cupones, y Antoñita la Singla. Deciros de ella, voy a resaltar lo más importante. Fernando el de Triana decía de La Sordita de Jerez, la consideraba extraordinaria bailaora y nos dejó dicho de ella: tiene el defecto de ser un poquitín sorda, pero no por eso pierde ni el más pequeño detalle del compás de la fiesta. En nada tiene que envidiar su depurado arte a la mejor bailaora. Y Caballero Bonal, quien intentó descifrar el enigma, concluía: a la sordita el ritmo le venía de dentro, de allí donde se estaba abrazando sus desbordantes impulsos y donde las venas de su cuerpo le latían marcándole el mejor son, el del instinto. Hay una calle de Jerez de la Frontera en conmemoración de la bailaora, La Sordita. De La Niña del Silencio, como sabéis, es de Sevilla, vendedora de cupones también, y es una de las primeras bailadoras sordas que tiene su carrera profesional por el Conservatorio de Sevilla, y la primera bailaora en utilizar la lengua de signos en el flamenco, no solamente bailando, sino que canta, y además lo hace muy bien. ¿Por qué quiero decir cosas acerca de las personas con discapacidad? Porque las quiero también relacionar a personas sin discapacidad como María Pajé o Eva la Hierbabuena, que han metido la lengua de signo también en sus espectáculos. Entonces, cuando dicen, es que el flamenco aporta muchos beneficios a las personas con discapacidad, es porque es el modelo médico-asistencial, la terapia. No, es que al contrario, las personas con discapacidad también aportan al flamenco, como estamos viendo, la lengua de signos. En fin, incluso hasta de una equivocación, ¿no? Como el Espeleta, que no le salía la letra, tiri. O sea, de la imperfección sale el arte también. Me caigo, me vuelvo a levantar y termina con paz. Eso te arranca más un ole que quien lo hace todo tan perfecto y a veces tan lineal, ¿no? Antoñita la Singla, que podéis ver vídeos de ella, que es increíble. Es como una segunda Carmen Amaya, además de ser también de Barcelona, ¿no? Del Somorrostro. Pero no voy a pasar a lo siguiente. Paso al siguiente espectáculo, en Mis Cabales, en el 2012, que aquí no es que le haga un homenaje a las personas con discapacidad a lo largo de la historia del flamenco, pero sí me inspiro no solamente en la ceguera, como en Cierra los Ojos, sino en otras diversidades funcionales, como una de ellas, Tomás Pavón, que veía ahí en la foto, hermano de la Niña de los Peines, que mucha gente dirá, bueno, ¿qué discapacidad tenía? Pues sí tenía una discapacidad de la pierna, o tenía una pierna más delgada que la otra. Su padre le fabricó un aparato, imaginaron en aquella época, ¿no? Un aparato bastante pesado, de hierro. No sé si por eso o por otro tipo de cosas, él era introvertido, era especial. Incluso aquí abajo, ¿no? La semblanza a Tomás Pavón, Pepe Pinto, su cuñado, le dedica unas palabras muy bonitas que lo llamaban raro y él solo iba a cantar. Entonces, también hablaban de esa rareza o de esos personajes enigmáticos del Nitri. También hablaban de Manuel Torre. No estamos hablando de discapacidades, pero sí estamos hablando de cierta sociabilidad especial, ¿no? Os voy a poner también el promo del espectáculo, que dura poquito. Comienza una lengua de signo con el hijo de Carmelilla Montoya y Jesús Molina. Su hijo es sordo, no se dedica al flamenco, pero quiso colaborar con nosotros. Mundo inimaginable, donde los sueños son poesías de un desierto, donde los mares se abren para crear paraísos
y donde el cielo brilla sin descanso para iluminar mis pasos. Me sumerjo en ese mundo, buceando bajo la ilusión de mi fantasía, y encuentro sin buscar la música que inunda mis sentidos, la danza que eleva mi espíritu. Pues cuando el alma siente, todo fluye como magia sin trucos ni acertijos. Cierra los ojos. Mírame. Cuando el tiempo muera y el silencio se haga eterno, entonces la soledad te acompañará y no necesitarás más compañero que tú. Ahí está la magia de vivir, aunque sin saber cómo, pero consciente de tu propia existencia en un mundo complejo, lleno de normas, formando un sistema que aquí y ahora no importa nada, solo respira, ama y siente. Mi compañera Vanessa se inspiró en La Sordita de Jerez, yo en La Soleá, al Loco Mateo y a Tomás Zabón. Elio Baeza, que es un chico de contemporáneo, pero se contamina perfectamente del carácter flamenco. Hizo una coreografía conmigo, que es una seguirilla, utilizamos las curvas hacia arriba y hacia abajo, que fueron de los primeros flamencos, de los bailadores flamencos con discapacidad, como Enrique el Jorobado y el Miracielo, ¿no? Uno para arriba y otro para abajo. Y lo que sí es novedoso completamente que Reyes Vergara, una chica con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, pues pise las tablas con la gracia y la fuerza que tiene ella, ¿no? Porque es verdad que a lo largo de la historia, como habéis visto, o vamos a ver, hay muchos ciegos, muchos cojos, pero discapacidad intelectual, pues no salían ni de casa, ¿no? En aquella época. Diversidad mental. La enfermedad mental, un tabú y algo completamente estigmatizante, ¿no? Que por supuesto hay gente contemporánea, pero también para no herir sensibilidades, pues no voy a decir tampoco muchos nombres, porque además también está relacionado con la vida de uno, ¿no? Con la noche, con la adicción, y que hay cosas que no están muy claras. Por ejemplo, el Loco Mateo era su nombre artístico, su hermana también le decía la Loca Matea, y sin embargo no hay demostrado que tengan ningún tipo de esquizofrenia ni de enfermedad mental, pero sí una sensibilidad especial, ¿no?
Macandé, por supuesto, sí, porque además es un adjetivo que se utiliza. Tú estás chalado, tú estás Macandé perdido, ¿no? Pues Macandé nació en el barrio de La Viña. Quería decir eso, la aportación que una persona con discapacidad como él hizo en el flamenco, ¿cuál? Una de ellas, pues que fue precursor en aflamencar los pregones de los vendedores ambulantes con aire de praviana. Macandé fue un ser siempre al borde de la locura y para mayor desgracia se casó con una mujer muda. Tuvieron 3 hijos, todos mudos, lo que acabó de trastornarlo. Félix el Grande lo resume así: me conmueve ese loco Macandé sobrecogiendo a grito el espacio del manicomio, escuchando aterrado la mudez de su mujer y de sus hijos. Me conmueve Manolo Caracol yendo al manicomio a visitar a Macandé como quien va a una universidad desgarradora. Me conmueve porque ellos son el resumen de siglos de pena y de verdad. Una alfombra magnífica de música por la que hoy podemos caminar sin herirnos los pies, pero hiriéndonos los pelos de los brazos. Fue ingresado en 1935 en el manicomio de Cádiz. Digo manicomio porque lo que se decía en esa época, ¿no? No hospital psiquiátrico. Hasta su muerte en 1947. Allí iban a verlo cantaores y amigos como Caracol para aprender de él. No sé, si fuera regreso al pasado, ¿no? De alguna manera, al leerlo, pues como que lo siento. Félix el Loco tiene una historia impresionante que es muy larga de explicar, pero deciros que era un bailador de Granada, que los ballets rusos de Diaghilev con el coreógrafo Massin quisieron hacer Sombrero de 3 picos, como sabéis, con vestuario y escenografía de Picasso. Y claro, eran para bailarines clásicos, necesitaban el carácter flamenco español, por eso contrataron a Félix, que no le voy a decir loco, a Félix Fernández García. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que el estreno lo tenían el 22 de junio de 1922 en Londres, en el Teatro Alhambra. Pasó una cosa que me recuerda mucho a la película del Cisne Negro. Pasó que él se vio en los carteles que no estaba su nombre, que él se creía que iba a hacer La Farruca del Molinero y quien la hizo fue el coreógrafo Massin y no la hizo él. Él iba como de repetidor, como para darle el carácter flamenco. Pues le entró un ataque de baile. Terminó bailando desnudo en la fuente de una plaza de allí y con apenas 20 años pues lo encerraron también en el manicomio y a los 2 años murió allí en Londres. Una historia horrible, pero una historia que se ha pasado a espectáculo flamenco. Lo hizo en 2004 el Ballet Nacional de España, lo estrenó en el Teatro Real. Lo llamaron el espectáculo El Loco, con música de Mauricio Sotelo, coreografía de Javier Latorre y con Juan Manuel Cañizares a la guitarra. Israel Galván, según Pedro G. Romero, guionista del espectáculo, mira Los zapatos rojos, inspirado en Félix Fernández. Abunda en la tesis de que en realidad el bailador padecía crisis de angustia que escondía en el baile. Esto es, sufría una suerte de ataques de baile que le llevaban a entregarse a horas y horas de frenética danza en el sanatorio de Epsom. Ningún médico, ningún enfermero hablaba español, pero en sus archivos se habla de sus ridículas contorsiones y sus gritos inarticulados. En fin, esto por decir de alguna manera la enfermedad mental o que hoy en día con esto de la pandemia, ¿quién no se ha sentido de alguna forma con un poco de ansiedad o triste o depresivo? También están los trastornos alimenticios. O sea, hay muchas cosas que pueden suceder en la disciplina. Cuando tú te exiges, o por cánones de belleza, tu cuerpo es más grueso y tiene que estar delgado, tiene que tener pelo, tiene que ser moreno, podemos atentar a nuestra propia salud. Entonces, eso es otro tema también que el flamenco inclusivo de alguna forma lo contempla, ¿no? Flamenco y diversidad física. El Cojo de Málaga, Paco el Manco, Tomás Pavón, el Cojo Pavón, el Cojo de Huelva, el Cojo Luque, el Cojo Peroche, el Cojo Moya, Falete, Gabriel de la Tomasa, que por cierto los dos tienen la misma discapacidad, que es parálisis braquial obstétrica por un parto, o sea, por nacer con problemas. Tanto Falete como Gabriel de la Tomasa, lo que pasa es que a Falete se le nota más, pero Gabriel, muy lindo, me lo dijo, dice, oye, yo tengo esto. No pasa nada porque él canta, pero si tuviera que tocar las palmas fuerte, pues tendrían que llamar a lo mejor a un cantador más o un percusionista porque se cansaría, ¿no? A la hora de... retomando un poco otra vez el espectáculo de Mis Cabales, sin llegar a la parodia ni mucho menos, haciéndome yo el cojo, ¿no?
pero sí metiéndome en la piel un poco de Enrique el Cojo y de sentir que menos es más, que podemos bailar con otras partes de nuestro cuerpo, como hacía Enrique el Cojo, porque al tener más problemas a la hora de zapatear, por eso él tenía esos brazos y esos movimientos etiquetados como femeninos, ¿no? Pero bueno, que ya ha hablado perfectamente esta mañana Cristina Cruces. Y entonces, pues yo quise un poco como tomar eso de referencia y hacer unas alegrías a su estilo, ¿no? Desplazándome poco, zapateando, manteniendo más el equilibrio o el peso sobre una pierna. A la derecha lo veis en una de sus clases, de su academia, y bailando con Cristina Hoyo, porque como sabéis, grandes figuras del baile fueron a su escuela no para aprender, sino para perfeccionar su baile, ¿no? He saltado muchos años, que he tenido otros espectáculos, pero han sido a lo mejor infantiles, también inclusivos, donde el artista con discapacidad era el protagonista. Uno de ellos es El Aprendiz, en el 2016, que el protagonista es Helio, un chico con síndrome de Down. En el 2014 fue El Duende de los Sentidos, que la protagonista era Reyes Vergara. ¿Qué pasa? Que porque no lo haya puesto no es menos importante, porque además para un público infantil, es para un público que además lo estamos educando no solamente en el flamenco, para que lo amen, sino para que vean la discapacidad como algo natural. Que el duende es una mujer guapa, bonita, alegre, con mucho arte, y su aspecto es diferente. Y de momento sale Reyes debajo de una bata de cola. Entonces, ¿que mis espectáculos están comprometidos socialmente? Sí. Y de forma educativa y en fin, que el flamenco es tan rico, como ha dicho nuestra compañera Rocío, se puede estudiar desde tantos ámbitos y se le puede sacar tanto jugo, ¿no? En 2018 me aventuro ya en una locura total, porque es verdad que había trabajado con personas con diversidad sensorial e intelectual, pero no física y mucho menos en silla de ruedas. Fue en el 2018 porque a partir de 2017 empieza a hacer talleres para todas las personas en Sevilla una vez en semana. Incluso llamo a Fanco Senfe y digo, ¿qué pasa? Que hay muchas personas con discapacidad que bailan contemporáneo y de todo en Barcelona, en Madrid y aquí en Andalucía, ¿vale? Que hacen deporte adaptado, ocio. Digo, ¿y la cultura? No hay nadie que le guste el flamenco. Y la que me cogió el teléfono dice, yo voy a ser tu primera alumna. Y digo, ¿ah, sí? Y dice, sí, que yo estoy en silla de ruedas. Entonces Nieve, que es la recepcionista que trabaja en FAN, fue mi primera alumna. Y como conocéis, Dolors López fue mi compañera en este espectáculo, que es muy atrevido porque además no hay nadie, nada más que nosotros dos, que es una locura, porque el flamenco, cuando no hay una música en directo, pues está menos valorado, ¿no? Pero es que tenía que ser así. ¿Por qué? Porque ella tenía poca experiencia en danza y mucho menos en flamenco. Entonces, para repetir las coreografías, para ensayar, son muchas horas de trabajo y no podemos dejar la improvisación de unos músicos, y en fin, por lo que cuesta todo, ¿no? Y entonces lo que sí utilicé fue para reforzar unos audiovisuales y un flamenco más estilizado. Como veis, yo me tiro al suelo si hace falta, en fin, el baile de salón o la danza contemporánea inclusiva en silla de ruedas y con bípedo es más fácil, pero el flamenco son palabras mayores. El flamenco la gente le tiene mucho respeto, por no decir miedo. Yo he ido a talleres, a Barcelona, por ejemplo, y compañeras y compañeros de ella no se han querido apuntar porque como diciendo que el flamenco es imposible, yo que no puedo zapatear. Entonces ahí está ahí está la cuestión, ¿no? Ahí es donde está lo interesante de cómo hacer flamenco sin zapatear. Y hay claros ejemplos, o sea, o sin zapatear, ¿no? O desde una silla. Es que me voy a adelantar, pero por ejemplo está el caso de Chana. Chana ya por la edad zapatea y baila en la silla, pero es que te mueres como baila. La madre de Paco Mora, que ha muerto hace muy poco, él ha montado un espectáculo que creo que estuvo, ahí se me ha ido, ¿no? Creo que estuvo programado el año pasado, el otro aquí en el Festival de Jerez, que él tuvo que dejar de bailar para cuidar de la madre, y la madre quiso ser bailadora y no pudo, y entonces ahora ya de mayor le montó un espectáculo, porque la madre le había entrado, perdón, amnesia no, lo otro, Alzheimer, perdón, tengo una amnesia nominal yo también. Y entonces con el Alzheimer y tal, y al ponerle las coplas y las canciones y la música de flamenco, se le subía el ánimo, incluso recordaba cosas, ¿no? Para que veáis el poder que tiene la música o el flamenco, ¿no?
Os voy a poner la promo, que esta sí dura muy poquito. Es un trabajo de investigación coreográfica muy interesante, desde el suelo hasta la silla de rueda, plano medio, incluso hasta arriba, porque ella se desplaza en silla de rueda, pero ella se puede poner de pie, incluso caminar con un bitutor, porque tuvo polio desde los 6 meses. No es que haya desnudo, pero sí hay un poco de violencia, que no es violencia de género en este caso. Yo me pongo la máscara porque es opresión, ¿no? Opresión, oprimido, opresor, oprimido, que no tiene por qué ser hombre y mujer, ni mucho menos, puede ser la sociedad, ¿no? Por lo que sea no se ve el vídeo, por algo será. Pero os voy a comentar un texto muy interesante que decimos en este espectáculo, y yo creo que resume, más que tantos papeles, resume mucho a nivel de cuerpo, ya que estamos tratando el cuerpo. Yo no me he puesto tan académico, porque no lo soy, aunque sí de forma escrita, pero mi forma de hablar no. Pero, sin embargo, Cristina Cruces lo escuchó y dice, es muy antropológico, tu texto. Y dice, vivimos en una sociedad habitada por cuerpos plurales y diversos, aunque muchos de ellos vivan sometidos bajo la tiranía de parámetros homogenizadores, con tendencia a construir cuerpos oprimidos. Pero el flamenco utiliza el poder subversivo del arte exponiendo cuerpos dados y dando lugar al empoderamiento e insumisión de los cuerpos posibles en escena. He dicho muchas palabrotas, pero después, al final, sí os vais a dar cuenta que hablo básicamente de 3 tipos de cuerpos. Cuerpos dados, cuerpos construidos y cuerpos posibles. No es que estén en claras etapas del flamenco, no puedo decir, los cafés cantantes eran cuerpos dados, en la ópera flamenca eran cuerpos construidos. No, porque va dependiendo de la sociedad y del Estado, pero sí es verdad que hay como 3 tipos de cuerpos. Los cuerpos dados son los cuerpos naturales, que da la casualidad que los nombres artísticos es el cojo, el manco, el ciego. No había connotación negativa, no era una etiqueta, era su nombre artístico, el apodo. Después vienen los cuerpos construidos, elaborados, que da la casualidad que es con la llegada de los ballets, con la llegada de las compañías de elencos grandes, donde se busca o se tiende hacia la homogenización, donde nadie puede destacar y no puede ser uno alto, uno bajo, uno rubio, uno moreno, todos igual. Y, por suerte, la última tendencia ya, en estos últimos años, es la vuelta a esos cuerpos dados, que yo lo he titulado cuerpos posibles en escena, porque además de ser los cuerpos dados de siempre, se han incluido otros tipos de diversidades, como personas en silla de ruedas, como la discapacidad intelectual, y con ella no solamente la persona, sino el elemento. Una muleta, que es símil a un bastón de flamenco, una silla de ruedas, que es parecida a una silla de nea de flamenco. Entonces, es un elemento más con el que se puede jugar y es escénico. Y este último espectáculo, donde 2 de mis compañeras que aparecen en la foto están aquí acompañándome, que es Gozo y Llanto, y como espectáculo que tuvo la oportunidad Rosalía de verlo, y ella que también conoce un poco mi trayectoria, no es que sea un gran espectáculo, es el último. ¿Y qué pasa? Que ha cumplido 10 años la compañía, y es un poquito popurrí, y he sacado y he extraído un poco, pues cosas que hay que reciclar, que a lo mejor no lo he hecho tantas veces el espectáculo, y digo, pues me gusta este texto, me gusta esta música, a lo mejor la coreografía, ya el simple hecho de que esta coreografía sea bailada por otra persona, ya ahí cambia. Y por supuesto se puede sumar o se puede mejorar. Y esto lo estrenamos el 21 de febrero en el Teatro TNT, en el Festival Ético de Arte Comunitario Inclusivo, con el que espero tener mucho trabajo. Marinero soy de amor, y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Marinero soy de amor, marinero soy de amor. Siguiendo voy a una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente
Marinero soy de amor, marinero soy de amor. Yo no sé a dónde me guía, y así navego confuso. El alma mirarla atenta, cuidadosa y con descuido. Marinero soy de amor, marinero soy de amor. Curiosamente, esta letra es de Cervantes, Marinero soy con música sefardí. de amor. Las últimas frases que decimos es: bailo porque existo, existo porque bailo. Ya con eso está todo dicho, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de inclusión, antes de inclusión tiene que haber visibilidad. Visibilidad, inclusión y lo último ya, normalización. Los ejemplos que he dicho antes, ¿no? Paco Mora con su madre, la Chana. Y por supuesto me sentí muy identificado con las palabras de Cristina Cruces, sobre todo con el cuerpo postmoderno, aunque a nosotros nos ha metido como cuerpo agente, ¿no? Y más denunciador de protesta, pero estamos un poco identificados con los inadaptados o con las personas que buscan salirse del tiesto, ¿no? Como Manuel Liñán, Rocío Molina, Olga Pericé. Ya en el 2017, la compañía fue en el 2010, con espectáculos, ya en el 2017 creo una asociación precisamente para darle formación a la persona con discapacidad que de forma normalizada no puede entrar en una academia o en un conservatorio, o los profesores no tienen la cualificación necesaria, ¿no?, que se requiere. Es verdad que hay algunos compañeros que me dicen: yo en mi escuela tengo una chica Down, pero ¿cómo atiende a la diversidad? Incluyéndola, que de 10 hay una chica Down. El trabajo es otro. El trabajo es otro, que mi compañera, que ahora mismo estoy en el conservatorio, me está sustituyendo. ¿Por qué está ella? Ella es educadora especial, además de bailar. Entonces, yo creo que hay que saber mucho cómo tratar a la persona, cómo hablarle, las estrategias metodológicas que hay según para cada cuerpo. Pues estos son los grupos. Flamenco Visión, ellos mismos han puesto el nombre, ¿eh? Flamenco Visión, Flamenco Diverso, que es el de los chicos intelectuales, Flamenco Jera, pues están cojos, van en silla, pero están cojos. Flamenco Mental, que son personas con enfermedad mental crónica, pero tratadas, ¿no?, del Hospital Virgen Macarena. Y ya algo un poco más de rizar el rizo es que voy a veces al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de la cárcel de Sevilla, que es el grupo libertario. Hay mucho arte también dentro. Esta es la página web de la asociación. Este es un enlace, pero creo que no hay tiempo. Lo podéis ver en Vimeo, ¿no?, de los talleres de flamenco inclusivo que he dado aquí en Jerez. Esta foto, perdón, es de Monse, que es una cantadora de flamenco con deficiencia visual. Estos son los tres tipos de cuerpos que os he comentado: cuerpos dados, cuerpos construidos y cuerpos posibles. Yo me he pelado o me he afeitado la cabeza, no como protesta, ni mucho menos, pero sí para quitarme complejos. Tenía ya 4, ya no sabía para dónde peinarme y digo, no tiene sentido. Tú que te estás dedicando a lo que te estás dedicando, vas a tener complejos de pelo. No es que tenga complejos de pelo, sí tengo complejos de cicatriz. Precisamente por este cuerpo construido, porque yo antes de estar como estoy ahora, que me puedo dedicar a dar clases incluso, ¿no?, que si quisiera no puedo bailar, o puedo bailar también, ¿por qué no?, o puedo bailar solo. Pero cuando estaba bailando en compañía, ya tenía yo unos entre 25 y 30 años y venían gente con 18, con 20, cuerpos atléticos, pelos hasta aquí, que yo lo he tenido también, pero la cosa va en la edad, ¿no? Entonces, fui a operarme a Turquía en ese momento, me costó el doble de dinero y me operé en Barcelona. Y me hicieron este crimen. Entonces, yo lo que sí me daba cosa era pelarme y que se me notara la cicatriz.
pero cuando Lola se quita sus gafas y se despelleja el alma cuando baila, cuando todos los alumnos que tenemos, todas las personas que salen al escenario, lo dan todo, yo no me puedo venir abajo. Yo aprendo cada día de ello. Cuando yo enseño algún paso de baile, cuando un profesor enseña, son dos los que aprenden, ¿no? Tanto el alumno como el profesor. Y yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Os voy a leer solamente la hipótesis de la tesis, que dice: la inclusión de las personas con diversidad funcional en el mundo de las artes escénicas y específicamente en el flamenco transforma el arte actual. ¿Cómo? Presentando un cambio de paradigma al de construir las imágenes del cuerpo idealizado, renovando así la mirada del espectador y ayudando a educar en la igualdad a través del arte, ofreciendo otros tipos de discursos que provoquen una actitud crítica y reflexiva, con la aportación de nuevos valores a la práctica y a la teoría del arte. Sin más, os dejo, vamos a bailar un poquito Lola García Vaquero y yo, y después tanto ella como Paco Román pues hablarán de su testimonio, de su experiencia con el flamenco y con sus cuerpos diversos, porque todos lo somos, ¿vale? Muchas gracias. diese a que este lance divino tanto volar me convino que de vista me perdiese, y con todo en este trance en el vuelo que le faltó, mas el amor fue tan alto que le di a la casa alcance. Cuanto más alto subía, deslumbroseme la vida, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía. Mas por ser de amor el lance, di un ciego oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la casa alcance. Llegaba este lance tan subido, tanto más baja y rendida y abatida yo me hallaba. Dije no habrá quien alcance, y abatíme tanto y tanto que fui tan alto, que le di a la casa alcance. Por una extraña manera pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé sola este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la casa alcance. Manera
faltó, pues fui tan alto, que le di a la casa alcancé por una extraña manera. Mil vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo, tanto alcanza cuanto espera. Esperé sola te lancé, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la casa alcancé.